Hola, bienvenidos al quinto video del curso de Cinemática de la Partícula en Movimiento Rectilíneo. En este caso vamos a revisar lo correspondiente a la determinación del movimiento de partículas en movimiento rectilíneo. Para caracterizar completamente el movimiento de una partícula, deberíamos conocer su posición, su velocidad y su aceleración. Es decir, esas tres cantidades cinemáticas. De esa manera podríamos saber en dónde está ubicada la partícula y las características que tiene ese movimiento. Ok, el objetivo aquí entonces va a ser, si nosotros conocemos alguna de esas cantidades, ¿cómo determino las otras? Por ejemplo, si yo conozco posición, ¿cómo determino velocidad de aceleración? O si yo tengo aceleración, ¿cómo determino las otras cantidades? Y el caso más simple es cuando tenemos la posición como una función del tiempo. En ese caso, tanto la velocidad como la aceleración se calculan mediante las expresiones que habíamos obtenido en el video anterior. Es decir, la velocidad, recordar, velocidad instantánea, es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración es justamente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Tengo mi función de posición, simplemente la derivo. Derivo acá para obtener velocidad, esta expresión de velocidad la derivo, obviamente de aquí voy a obtener una v en función del tiempo. Derivo otra vez y obtengo una aceleración en función del tiempo. Y listo, ya tengo posición, tengo velocidad y tengo aceleración como función del tiempo. De esa manera tengo caracterizada completamente el movimiento de la partícula. Si yo quisiera conocer posición, velocidad o aceleración en cualquier tiempo, lo podría saber sin ningún problema. Habitualmente no es tan común que tengamos disponible, digamos, la información de la posición de una partícula en términos del tiempo. Lo más habitual es que nosotros tengamos información acerca de la aceleración de la partícula. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando se realizan los modelos matemáticos del movimiento de una partícula, habitualmente se hace a partir de los métodos de cinética de la partícula que posteriormente se van a ver en el curso de dinámica. Y normalmente obtenemos expresiones para la aceleración, ya sea la aceleración en función del tiempo, en función de la posición o en función de la velocidad. Dependerá del fenómeno que estemos modelando. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación, es decir, los casos cuando la aceleración es función de una de las otras dos cantidades, incluyendo además el tiempo. Vamos a revisar el primer caso, es decir, cuando tenemos la aceleración como una función del tiempo. Muy bien, en el caso anterior, es decir, cuando tenemos la posición conocida, lo que hacemos es derivar y con ello obtenemos las otras dos. Pero en este caso estamos asumiendo que vamos a tener aceleración y lo que queremos obtener es la velocidad y la posición. No hay forma de que yo haga, por ejemplo, una derivada y obtenga la velocidad, o que haga una derivada y obtenga la posición. ¿Por qué? Porque tengo esta relación. No puedo obtenerla mediante derivación, pero sí puedo hacer integración. Es decir, al final de cuentas, estas expresiones que yo tengo aquí, incluyendo la otra que dice que A es igual a V por dB en ds, estas tres relaciones que teníamos o que habíamos obtenido en los videos anteriores, son ecuaciones diferenciales de variables separables. Una ecuación diferencial, recuerden que tenemos la presencia de una función que queremos conocer y obviamente también presencia de una variable independiente. Y una ecuación diferencial, en este caso de manera más específica, tenemos ecuaciones diferenciales aquí, 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 de variables separables. Estas ecuaciones diferenciales de variables separables las podemos resolver mediante integración directamente. Es más, si ese problema de ecuaciones diferenciales de variables separables es un problema de valor inicial, es decir, tenemos condiciones iniciales, las podemos incluir como una integral definida o simplemente hacer las evaluaciones de las integrales y posteriormente determinar las constantes de integración. En este punto es importante, lo que les comentaba al principio del curso, que se tuvieran las bases de ecuaciones diferenciales,
¿Por qué? Porque es necesario, digamos, entender en este punto el concepto de, primero, ecuación diferencial y segundo, el concepto de condición inicial. Es decir, cómo resuelvo un problema de valor inicial. En el caso de una ecuación diferencial de variables separables, les repito, no es tan complicado resolverla. Obviamente implica nada más hacer integraciones. Muy bien, pasamos entonces al caso cuando la aceleración es función del tiempo. Partimos entonces de esta ecuación diferencial. Dice que a es igual a dv en dt. Y no hay que olvidar que la aceleración es una función del tiempo. En este caso, de acuerdo a la metodología de resolución de ecuaciones diferenciales de variables separables, nos dice que podemos resolver de esta manera, es decir, integrando. Integral de dv es igual a la integral de a por dt, donde esta es una función del tiempo, no hay que olvidar. E integramos utilizando como límites de integración las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales definen de manera particular las condiciones para el movimiento de una partícula. En específico, si hablamos de ecuaciones diferenciales, estaríamos hablando que cuando resolvemos en condiciones iniciales obtenemos una familia de soluciones a esa ecuación diferencial. Cuando evaluamos condiciones iniciales estamos obteniendo entonces una solución particular que satisface ciertos valores iniciales. Y estaríamos hablando entonces ya de una solución particular, una solución específica para un solo tipo de movimiento, como en este caso. Es decir, en este caso tenemos que en el tiempo cero la velocidad es una cierta v0, que vamos a llamarle la velocidad inicial, y utilizamos eso como límites inferiores en la integral definida que tenemos ahí. Es decir, integramos la dv desde una velocidad inicial hasta una velocidad cualesquiera. E integramos desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Si integramos de este lado, obtenemos obviamente v menos v0 y evaluando. Y de este lado, pues como no sabemos cuál es la función o cuál es la forma que va a tener la aceleración, pues simplemente lo dejamos expresado de esa manera. Y podemos al final dejarlo así. V es igual a v0, que es un valor constante, una velocidad inicial, más la integral que resulte de aquí, o lo que resulte evaluar la integral. Al final de cuentas, lo que vamos a tener es una velocidad como función del tiempo. Es decir, cuando ya evaluemos todo esto. Muy bien, una vez tenemos esa velocidad como función del tiempo, para obtener ahora la posición hacemos un procedimiento muy parecido. Nada más que ahora tendríamos que tomar la otra ecuación diferencial que dice que v es ds en dt. Es decir, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Obviamente aquí no vamos a hacer derivadas, sino que vamos a integrar para poder resolver esta ecuación diferencial. Nuevamente sujeta a estas condiciones iniciales, que en t igual a 0 la posición es una posición inicial. Separamos, es decir, como la velocidad es una función del tiempo, pues lo pasamos de aquel lado. Nos queda v por dt es igual a ds. Integramos. Integral de ds desde s0 hasta s. Integral de v por dt de 0 a t. Recordar que v es una función del tiempo y por eso la estamos colocando de este lado. Si integramos aquí, integral de ds es s. S evaluada en s y s0 sería s menos s0, que es lo que tenemos acá. Es igual a esta integral. Esta integral no la podemos evaluar todavía porque no sabemos qué forma tiene v. De tal modo entonces que al final tendríamos s es igual a s0 más lo que resulte de evaluar esa integral. Al final de cuentas lo que vamos a tener es, invariablemente, la posición como una función del tiempo. Y en este punto ya tendríamos entonces, recuerden que de entrada teníamos aceleración como función del tiempo, hacemos un procedimiento de integración y obtenemos la velocidad como función del tiempo, hacemos un procedimiento de integración considerando también condiciones iniciales y obtenemos la posición como función del tiempo. Ese sería el procedimiento. Tenemos función de aceleración, calculamos velocidad, calculamos posición
mediante este procedimiento. Estamos asumiendo en todo caso que tenemos disponible esos datos, esas condiciones iniciales siempre las vamos a tener disponible para poder describir completamente el movimiento de la partícula. Muy bien, revisamos segundo caso. Cuando tenemos la aceleración como una función de la velocidad, nuevamente tenemos la misma ecuación diferencial. A es igual a dv en dt. Nada más que ahora la aceleración es una función de la velocidad, obviamente. Despejamos. De un lado dejamos dt y del otro lado dejamos dv sobre a. Recordar que hay que juntar todo lo que depende de v y todo lo que depende de t, de un lado y de otro. Y proceder por integración a resolver eso. Integramos desde 0 hasta t. dt es igual a la integral desde una v0 hasta una v de dv sobre a. Recordar que la aceleración es una función de la velocidad. Como no sabemos qué forma tiene la aceleración, pues la dejamos expresada. La integral de t de 0 a t es simplemente t, porque nos quedaría t evaluada en t y 0. T menos 0 pues sigue siendo t. Al final de cuentas, de aquí obtendríamos la función de velocidad o una función de velocidad en términos del tiempo. Una v de t, pues básicamente. Aquí vamos a tener una v. Si despejamos, la podríamos dejar en términos de t. Y a partir de ahí el procedimiento acá sería el mismo que en el anterior, porque ya tenemos esta ecuación diferencial, tenemos estas condiciones iniciales, hacemos el mismo procedimiento de integración y con ello obtenemos esta ecuación o esa expresión. Dejamos esto indicado porque obviamente no conocemos la forma que tiene v, pero lo que obtenemos invariablemente sería la posición como función del tiempo. Y nuevamente ya tenemos la aceleración como una función de la velocidad, la velocidad como una función del tiempo y la posición como una función del tiempo también. De esta manera tenemos posición, velocidad y aceleración. Revisamos un segundo subcaso de este mismo caso cuando la aceleración es una función de la velocidad. Pero ahora, suponiendo que tenemos otras condiciones iniciales disponibles, es decir, sabiendo que en una posición inicial tenemos una cierta velocidad inicial. En ese caso, utilizamos esta ecuación diferencial. Y recordar que la aceleración es una función de la velocidad, de tal modo que todo lo que depende de la velocidad lo ponemos de un lado, vamos a decirlo de esa manera. Tendríamos entonces que ds es igual a v por dv sobre a. Recordar que la a es una función de la velocidad, de tal modo que todo lo que dependa de v lo juntamos aquí y todo lo que dependa de s lo juntamos acá. Pues nada más tenemos ds, integramos desde las condiciones iniciales que tenemos especificadas, s0 hasta una s cualesquiera, desde una v0, una velocidad inicial, hasta una v cualesquiera, la expresión de las que dependen de la velocidad y lo que depende de s. Integramos, integral de ds pues es s, evaluada en s y s0 sería s menos s0. Si despejamos lo pasamos del otro lado y tenemos esta expresión. Obviamente esto no lo podemos calcular todavía porque no sabemos qué forma tiene la aceleración. Habría que ver qué forma tiene la aceleración, entonces sí realizar esa evaluación. Al final de cuentas, lo que aquí obtendríamos sería entonces una función de velocidad en términos de la posición, es decir, una v de s. Eso sería lo que tendríamos. Bueno, por acá lo decimos. Hay una relación entre s y v que la podemos escribir s de v o una v de s. Ok, y en ese punto ya tenemos una relación, bueno, ya tenemos, mejor dicho, la aceleración y tenemos la velocidad como función de la posición, o bien podríamos tener la posición como función de la velocidad. Podemos realizar un procedimiento adicional, es decir, utilizar la expresión de v es igual a ds en dt y hacer integración. Es decir, recordar que aquí la función v es una función de s. Yo podría juntar de un lado lo que depende de s y lo que depende de t. Y tendría entonces de un lado dt y del otro lado tendría ds sobre v e integrar eso. Es decir, integrar desde una condición inicial para el tiempo de 0 hasta una t dt es igual a una integral desde una condición inicial para la posición, es decir, una s0 hasta una s de ds sobre v.
Muy bien, ¿y qué obtendría? Evaluar esta integral, pues es integral de dt es t, evaluada en t y 0 sería t menos 0, que sería t, y tendría entonces t es igual, como no sé la forma que tiene la velocidad, pues la dejo expresada así, integral de s0 hasta s, de ds sobre v. Y esto que yo tengo aquí, básicamente, si lo manejo algebraicamente, podría escribir eso como una posición en función del tiempo. Cuando yo integre tendría aquí posición, aquí tengo tiempo, podría expresarlo de esta manera. Y tener aquí una función de posición, función de velocidad y función de aceleración. Las tres cantidades cinemáticas que interesan. Muy bien, vamos a revisar el último caso. Cuando tenemos la aceleración como una función de la posición. En este caso, partimos nuevamente de la ecuación diferencial que tenemos aquí. Hay que recordar lo que depende de ds, lo que depende de s lo juntamos de un lado y lo que depende de v del otro lado. Naturalmente, como la aceleración aquí depende de s, pues básicamente quedaría así como está aquí. E integramos simplemente, utilizando estas condiciones iniciales. Una condición inicial para la posición y condiciones iniciales para la velocidad. Integramos con esas condiciones iniciales. Integral de v por dv desde una v0 hasta una v. Integral de a por ds desde una s0 hasta una s. Recordar, integral de una variable, no sé, integral de u es u al cuadrado sobre 2. Básicamente es lo que nos quedaría aquí, evaluada en v y en v0. De tal modo que nos quedaría pues un medio de v cuadrada menos un medio de v0 al cuadrado. Ya evaluando los límites de integración, esto es igual a esa integral. Integral que no podemos todavía expresar evaluada porque no sabemos qué forma tiene la aceleración. De tal modo que despejando un poco, tendríamos que v al cuadrado es igual a v0 al cuadrado más 2 veces la integral de esto. Simplemente haciendo un despeje de aquí. En resumen, esta expresión que tendríamos acá sería una función de velocidad o la función de velocidad en términos de la posición, una v de s pues. De aquí al final de cuentas lo que voy a tener es algo en términos de s. Esto es una constante, de tal modo que tengo v de s. Ahora, para resolver para la posición simplemente utilizo esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones iniciales. En t igual a 0 la posición es s0. Realizo esta integral que describíamos también en el procedimiento anterior, integral de s0 hasta s de ds sobre v. Recordar que v es una función de s, por eso la dejamos de este lado. Y eso es igual a la integral de 0 a t de dt. Muy bien, esta integral pues obviamente es t menos 0, que sería t, y podemos escribirlo entonces de esta manera, t es igual a esa integral. Integral que no podemos expresar todavía de manera evaluada, puesto que no sabemos la forma que tiene v. Pero al final de cuentas lo que vamos a obtener aquí es la posición como función del tiempo. De esta forma tendríamos entonces posición, velocidad y aceleración. Las tres cantidades cinemáticas. Muy bien, de esa manera hemos revisado los casos, los tres casos de la aceleración dependiendo de quién sea función. En esta tabla los resumimos. El caso cuando la aceleración es una función del tiempo, el procedimiento es hacer esta integral. Este es el procedimiento 1. El procedimiento 1 le llamamos a lo que hacemos para obtener la función de velocidad. De este procedimiento obtenemos la velocidad como función del tiempo. Luego, con esa cantidad que calculamos, hacemos el procedimiento 2, que es la parte para calcular la posición. Y de ese procedimiento obtenemos la posición como función del tiempo. En el caso de la aceleración como función de la velocidad, tenemos dos casos, vamos a decirlo de esta manera. Cuando tengamos condiciones iniciales para el tiempo y para la velocidad inicial, y cuando tengamos condiciones para la posición y la velocidad. Dependerá de la información que tengamos disponible. Muy bien. Dependiendo del caso, el procedimiento para obtener la velocidad sería integrar de esta manera, y de ahí obtenemos una v de t. Si lo hacemos con esto, obtenemos una v en función de s. Y de acá para acá, pues básicamente sería
utilizar la ecuación diferencial que ya conocíamos, que relaciona la velocidad con la posición. Integramos, en este caso como es una v de t, tenemos de este lado. En este caso como es una v de s, tenemos de este lado. Integramos y en ambos casos llegamos a una función de posición o a la posición como función del tiempo. Lo mismo para el último caso que vimos, que es la aceleración como función de la posición. Hacemos este procedimiento de integración para obtener la velocidad como una función de la posición, y a partir de ahí nuevamente hacemos otro procedimiento de integración para resolver esa ecuación diferencial y obtener una s como función de t. De esta manera estamos resumiendo los casos que revisamos anteriormente. También podríamos tener, no sé, la velocidad como función del tiempo o la velocidad como función de la posición, y nos podrían pedir calcular posición y aceleración, por ejemplo. En este caso, pues la posición integro y la aceleración derivo, utilizando procedimientos similares a esto y similares a los que describimos en primera instancia. Pero básicamente la base sería esto. Y lo más habitual es que tengamos la aceleración como función de una de estas tres cantidades, del tiempo, de la velocidad o de la posición. En los videos que vienen a continuación vamos a revisar ahora sí algunos ejemplos. Vamos a tratar de revisar un caso de cada uno de estos, tanto del tiempo como velocidad como posición, y resolverlos para ejemplificar cómo justamente hacemos este procedimiento.